Buenas noches, amados hermanos. Sean todos bienvenidos, ¿verdad?, a nuestra reunión virtual a través de la página de Casa de Dios y Puerta del Cielo. Qué bueno que estás con nosotros. Conéctate, comparte inmediatamente el video a todas aquellas personas que necesitan una palabra de Dios, una palabra de fe, una palabra de poder. Así es que comparte ahorita antes de que inicie la transmisión. Y si lo puedes hacer a todos tus contactos, mejor. Vamos a seguir predicando la palabra de Dios, buscando la dirección de Dios. Yo sé que Él cada día, cada semana nos sorprende de maneras maravillosas. Yo quisiera escuchar algunos testimonios de ustedes que nos los manden ahí vía mensaje, ¿verdad? Que nos digan qué es lo que Dios ha hecho en estos días, en esta semana, cómo nos ha librado de la pandemia, ¿verdad? De la enfermedad, cómo ha provisto lo necesario para nuestros hogares, ¿verdad? Cómo en medio de ese encierro el Espíritu Santo ha estado con nosotros y nos ha ayudado y vamos hacia adelante. No obstante que vemos, ¿verdad?, muchas cosas contrarias a la palabra de Dios. Hoy mismo en la Ciudad de México se estaba legislando y se estaba votando, ¿verdad?, a favor de que el Estado sea el que eduque a los hijos, a favor de que los pastores, los psicólogos, los consejeros no puedan dar consejo a aquellas personas que quieran, ¿verdad?, modificar su conducta sexual, su personalidad, que va contraria a lo que establece la palabra de Dios. Y se estaba votando, amados hermanos. Y lo más probable es que se apruebe, hermanos, porque es parte del cumplimiento de todo lo que ya está escrito en la palabra de Dios y que tiene que cumplirse. Pero en medio de todo eso debemos de saber y entender cuál es la posición de nosotros. Y nuestra posición es muy clara. Fuimos llamados para anunciar las buenas nuevas de Jesús, para ser discípulos, ¿verdad? Nosotros no nos debe de preocupar lo que está sucediendo, sino tenemos que ocuparnos en lo que Dios nos ha mandado hacer a cada uno de nosotros. Todos aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, hemos sido llamados con un propósito. En Marcos capítulo 16, versículo 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen, a los que hemos creído. ¿Qué señales nos van a seguir? En el nombre de Jesús echaremos fuera demonios, hablaremos nuevas lenguas, si comiéremos cosa mortífera no nos hará daño, sobre los enfermos impondremos las manos y estos sanarán. Y eso es la gran comisión, que tenemos que ir y predicar el evangelio a toda criatura, enseñándole que guarden todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo nos ha mandado a través de su palabra, ¿verdad? Y he aquí que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces acuérdense que las señales del fin, una de las señales del fin es que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso es lo que podemos ver ahorita, ¿verdad? En esa Cámara de Diputados, ¿verdad? En esos hombres y mujeres, ¿verdad?, que están votando esas leyes que van totalmente en contra de la familia, en contra de Dios, y que es necesario que acontezca. Pero nuestra posición es poder proclamar las buenas nuevas de Jesús. Ese es nuestro llamado, ¿verdad? Que mientras tengamos oportunidad, mientras tengamos vida, usemos las redes sociales para anunciar que en Cristo Jesús hay salvación, que en Cristo Jesús hay vida eterna, que en Cristo Jesús hay sanidad, que en Cristo Jesús hay provisión. Y cualquiera que sea tu problema, Jesús es la respuesta. Y eso es lo que tenemos que estar proclamando, amados hermanos. Las cosas no van a cambiar, van a continuar en ese tenor, e inclusive se van a poner todavía más difíciles, porque así está escrito. Pero nosotros estamos en Cristo Jesús, y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y estas redes sociales van a ser una parte crucial, ya lo están siendo, pero de aquí en adelante van a ser una parte crucial, ¿verdad?, para que todo lo que está escrito tenga un cumplimiento. Así es que nosotros seamos sabios y también aprovechemos estos medios para poder proclamar que en Jesucristo hay salvación, hay vida eterna, hay perdón de pecados, hay sanidad, hay libertad. Y eso es lo que tenemos que hacer.
Así es que vamos a orar y vamos a entrar de lleno a la palabra de este día, y que el Espíritu Santo nos guíe y nos ayude, y que cada uno pueda entender lo que Dios está hablando como iglesia y también en lo personal y en particular. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde. Gracias porque nos permites la vida, porque nos permite la salud, Padre. Te bendecimos porque mientras tenemos vida podemos proclamar que tú eres el Señor, que tú eres el Salvador de la humanidad, que no hay ningún otro camino que pueda llevar a la gente al Padre, a Dios, sino solamente a través de ti, Señor Jesús. Y eso es lo que queremos proclamar a través de las redes sociales. Espíritu Santo, ayúdanos para que lo que transmitimos no sea palabra humana, sino sea palabra del Espíritu de Dios, y que llegue a los corazones y que pueda tocar los corazones y que pueda transformar las vidas. Nos preparamos, abrimos nuestra mente, nuestro corazón a tu palabra, Señor, solamente a ti, y con esa convicción recibimos lo que tú tienes para nosotros en este día. Te bendecimos, Padre. Usa estos medios para que esta palabra pueda llegar hasta el último lugar de la tierra, donde nosotros no podemos imaginar, pero estamos seguros de que allá va tu palabra y cumple el propósito por el cual tú la has enviado. Gracias por permitirnos ser instrumentos en tus manos. Te bendecimos en esta hora y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a entrar de lleno, ¿verdad? En la reunión pasada, que fue el día martes, hablamos de que nos podemos acercar a Jesús y tomar de su plenitud. ¿Sí se acuerda? ¿Verdad? Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Y eso es una realidad, ¿verdad? Y veíamos el ejemplo de la mujer de flujo de sangre, que al ver al Señor Jesús que pasaba, ella se dijo para sí misma: si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Y a ella no le importó su condición, no le importó su problema, no le importó la adversidad, no, la vergüenza, ¿verdad? Ella fue y se abrió paso entre la multitud hasta que pudo llegar y tocar el borde de nuestro Señor Jesucristo, y pudo recibir de su plenitud sanidad. Dice la Escritura que al instante fue sanada. Así es que eso lo vimos el día martes, y hoy vamos a ver algo que tiene que ver con lo mismo. Acércate a Jesús con fe y con humildad. Decíamos el día martes que no es solamente acercarte a Jesús, porque hay mucha gente que se acerca a Jesús de una manera religiosa, ¿verdad? De una manera supersticiosa, ¿verdad? Porque va y se acerca a un ídolo y lo toca, ¿verdad? Pero lo que la Biblia nos enseña es que está bien que te acerques a Jesús, pero que te acerques con humildad y con fe, para que entonces puedas recibir eso que necesitas, eso que tanta falta te está haciendo. Hoy en día, ¿verdad? Las familias, la humanidad tiene necesidad de tantas cosas, y solamente en Cristo Jesús las podemos obtener. Así es que el día de hoy el tema es: acércate a Jesús con fe y con humildad. ¿Verdad? Quizás tú has dicho: ya llevo muchos años y me he acercado a Jesús y le he pedido, ¿verdad? Y no he recibido. La misma palabra dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Pedís y no recibís porque pedís mal. Entonces, una manera de pedir correctamente a nuestro Dios, número uno, es con fe, creyendo que Él es poderoso para cumplir. Y número dos, tengo que hacerlo de una manera humilde. Yo no puedo venir a pedirle a Dios de una manera arrogante, de una manera orgullosa, altiva. No, tengo que tener fe en que Él es el Salvador, que Él es el Todopoderoso. Y número dos, me tengo que acercar con humildad. Y vamos a ver algunos ejemplos de la Biblia, ¿verdad? Porque para todos nosotros nos basamos en la palabra de Dios. No nos basamos en cuentos, no nos basamos en fábulas, ¿verdad? En historias, sino en la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, que es verdadera, ¿verdad? Y que incluso la ciencia ha comprobado que todo lo que dice la palabra de Dios es verdad. Así es que, amados hermanos, entremos de lleno al tema de hoy. Acércate a Jesús con fe y con humildad. Introducción. Para poder recibir el favor de Dios en cualquiera que sea nuestra necesidad, hermanos, debemos demostrar dos cosas fundamentales, ¿verdad? Ya aprendiste que te tienes que acercar y te tienes que tomar, pero no solamente eso, sino que te tienes que creer que Jesús tiene lo que tú necesitas
pero también te tienes que acercar con humildad. Y lo vamos a ver ahorita a través de la Escritura. Entonces debemos de acercarnos a Dios de dos maneras. Número uno, con fe, y número dos, en humildad. Es decir, en humillación, amados hermanos. No pretendas recibir nada de Dios si no tienes fe y si no estás dispuesto a humillarte delante de Él. Hay gente que quiere recibir de Dios, ¿verdad? Que quiere que Dios perdone sus pecados, que quiere que Dios resuelva su vida, pero no está dispuesto a humillarse delante de Dios, amados hermanos. Y eso es orgullo, eso es altivez. Y mientras hay orgullo y hay altivez en nuestras vidas, pues no esperemos recibir nada de Dios. Pero vamos a ver a través de la Escritura, que es la que nos enseña cómo es que debemos de conducirnos para poder recibir las bendiciones de Dios. Y quiero empezar en Éxodo capítulo 32, versículo 9, donde está hablando Dios a Moisés, ¿verdad? En el Génesis, en los primeros libros de la Biblia, hermano. Dice el versículo 9, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz, hermano. Entonces fíjese, desde el Éxodo ya Dios le decía a Moisés, yo he visto a este pueblo, ¿verdad? Lo saqué de Egipto, hice maravillas, hice milagros, hice prodigios, pero es un pueblo de dura cerviz. Y lo vemos que estas veces se revela, ¿verdad? Se enaltece, se enorgullece, no se quiere humillar delante de Dios, hermano. Y por eso les fue como les fue, y aún hoy en día, ¿verdad? Les va de tal manera, porque es un pueblo de dura cerviz, hermano. La Biblia lo está diciendo Dios. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Y ese pueblo se está refiriendo al pueblo de Israel, pero no es otro pueblo que nosotros, amados hermanos, somos el Israel espiritual. Porque de igual manera yo les puedo asegurar a todos los que nos están viendo que Dios ha hecho grandes cosas en nuestras vidas. Ha hecho señales, ha hecho prodigios, ha hecho milagros, nos ha, ¿verdad?, manifestado su amor y su poder de diferentes formas, pero el pueblo es de dura cerviz, porque no se quiere humillar delante de Dios, hermano. Y algo que no le agrada a Dios es la altivez, hermano. Si Él es el creador y nosotros somos sus criaturas, tenemos que darle todo el honor, toda la honra, todo el respeto a Él. Y cuando nosotros lo hacemos, amados hermanos, entonces Dios, ¿verdad?, nos concede las peticiones de nuestro corazón. El significado bíblico de cerviz, hermanos, de forma literal significa nuca. Eso es servir. Acá está, mira, la cerviz. Acá. Aquí donde está el orgullo, donde está, ¿verdad?, esa rebeldía, hermano. ¿Verdad? Hasta tóquese ahí y va a ver cómo le duele. Porque somos altivos, porque somos orgullosos y nos cuesta trabajo humillarnos. El significado bíblico de cerviz de forma literal significa nuca, ¿verdad? Porque si tú estás en una posición de tu cara hacia arriba, tu nuca hacia arriba, ¿qué estás demostrando? Altivez, orgullo. Pero si tú tienes, ¿verdad?, tu nuca hacia abajo, lo que estás demostrando es humildad. Y entre más abajo estés, es mayor humildad, hermano. Y Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios, hermano. Entonces muchas veces la gente quiere venir a pedir favor de Dios, pero viene con arrogancia. Acuérdense de Naamán, el sirio, ¿verdad? Que quería ser sanado, pero como él quería, no como el hombre de Dios le dijo. Entonces el significado bíblico de cerviz de forma literal significa nuca. En términos bíblicos, esta relación con el yugo es la relación con el yugo que se le pone en la nuca de un animal. Se ha visto a los bueyes, ¿verdad?, que aran la tierra, como tienen un yugo en la nuca, hermano. ¿Y para qué es ese yugo? Para que bajen, ¿verdad?, esa altivez, los cuernos arriba, los bajen y puedan trabajar parejitos. Ese término también hace referencia a una forma de esclavizar a la otra persona, ¿verdad? Cuando estás en un yugo, estás esclavizado de esa persona, porque a donde va uno va el otro. ¿Y dónde te esclaviza? En la nuca. Donde está tu orgullo, donde está tu altivez. Entonces por eso la Biblia dice, acuérdese acerca del matrimonio, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Un yugo desigual porque vas a terminar mal, ¿verdad?
porque no te puedes separar del yugo. Y si ese yugo desigual no adora a tu Dios, no conoce a tu Dios, va a querer ir a otro lado, va a querer buscar otro Dios y te va a llevar. Entonces el término del yugo se refiere también a una forma de esclavizar a la otra persona. Pero también se indica que cuando una persona es terca, se le dice que tiene dura cerviz. No se sienta nadie aludido, hermano. Es aquí está en el apunte, que cuando una persona es terca, se le dice que tiene, ¿qué, hermano? Dura cerviz. Es decir, no quiere doblegar su orgullo, aunque no tenga la razón, porque son personas de dura cerviz. Y así es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel y el pueblo actual de Israel, de dura cerviz, que no se quiere humillar delante de Dios. Y yo estoy convencido de esto porque lo dice la palabra de Dios, lo dice Dios, hermano. ¿Cuántos de los que están viendo, de los que están oyendo, verdaderamente se humillan delante de Dios cuando le piden algo, hermano? Cuando vienes en oración. Y cuando habla de humillarse, dice con la cabeza al piso, hermano. A lo mejor muchos dirán, yo sí me humillo, me arrodillo, ¿verdad? Y está bien. Pero realmente aquí cuando dice que tú, ¿verdad?, te rindes ante Dios, es totalmente con la frente al piso. Cuando una persona es terca, se le dice que tiene dura cerviz. Entonces, mientras nosotros persistamos en esa actitud, amados hermanos, con esa dura cerviz, no podremos obtener el favor de Dios. Nuestras peticiones no son contestadas porque dice, sí se acerca a mí y quizás a lo mejor tienes fe, pero lo haces de una manera altiva. No es la forma, y lo vamos a ver a través de la Escritura, hermano. Desde Génesis hasta Apocalipsis vamos a ver cómo los hombres de Dios que seguramente eran de dura cerviz porque eran el pueblo de Dios, pero cuando tuvieron un encuentro con Dios, ellos aprendieron, número uno, que debían de creer en Dios, tener fe en Él, y número dos, que debían de humillarse. Y de igual manera nosotros, hermano. Fíjese lo que dice Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, si tú te vas a acercar a Dios, número uno, lo tienes que hacer con fe, hermano. Porque si no te acercas con fe, pues mejor ni te acerques, porque no vas a recibir nada. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea, hermano. Si tú te acercas a Dios, cree que Dios es poderoso para concederte lo que tú necesitas. Y yo le invito a que lo crea, a que lo haga, y va a empezar a experimentar el poder de Dios, hermano. Eso es real. Solamente hay que creerlo. ¿Por qué lo creemos? ¿Porque somos muy entregados, muy ungidos? No, porque tenemos la evidencia. Porque tenemos la prueba de Dios, hermano. Aquí está, mira, las pruebas, los documentos fidedignos, inmutables, que nos comprueban que Dios es real, que Dios es verdadero y que Dios cumple sus promesas. Y si yo tengo esas pruebas irrefutables, irrevocables, pues voy confiadamente a creer en Dios. Porque es necesario que si te acercas a Dios, creas que le hay, que Él tiene el poder para concederte lo que tú le pides. Y no solo eso, sino que es galardonador de los que le buscan. Fíjate, si tú te acercas con fe y en humildad, Él te va a galardonar, hermano. ¡Wow! Eso es real, hermano. ¿Cómo lo podemos saber? Lee la Biblia. Y más allá de leer la Biblia, yo te aseguro que muchos de nosotros que hemos hecho esto de creerle a Dios y de humillarnos delante de Dios, hemos recibido cosas maravillosas de Él. Cosas que ni nos imaginábamos, que ni pensábamos, hermano. Aún hoy en día. Ahorita que está toda esta situación de escasez, de falta de empleo, de falta de economía, de enfermedad. ¿Quién es el que suple nuestras necesidades, amado hermano? Claro que Dios, ¿verdad? Pero no pienses, es su obligación de Dios bendecirme, suplirme. No, tú cree a Dios, créele a Dios y acércate a Él con humildad. Y si hasta ahora has visto milagros, vas a ver cosas mayores aún. Pero necesitas acercarte a Dios con fe y en humildad, porque Él es galardonador de los que le buscan, amado hermano.
Y ahora vamos a Génesis, ¿verdad? Para que veas cómo desde el Génesis, de qué manera buscaban estos hombres de Dios. En este caso vamos a ver a Abraham, que es el patriarca, ¿verdad? De todos los israelitas. El amigo de Dios, el héroe de la fe, Abraham. Era Abraham de edad de 99 años, amado hermano. 99 años, ya era un ancianito. Cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Eso fue lo que le pidió Dios a Abraham, que andara delante de Dios y sea perfecto. Y te tengo noticias. Hoy en día el mandato para nosotros es el mismo, que andemos delante de Dios y que seamos, ¿qué, hermano? Perfectos. Y que si nos equivocamos, reconozcamos nuestro error, reconozcamos nuestro pecado, nos acerquemos en humildad, en humillación ante Dios con fe, creyendo que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 2 dice: anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, dice el Señor, y te multiplicaré en gran manera. Versículo 3: entonces Abraham se postró sobre su rostro y habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbres. Entonces lo que me encanta de Abraham, versículo 3, entonces Abraham se postró sobre su rostro. Todos sabemos que Abraham era un hombre de fe, desde que lo llamó Dios, ¿verdad? De Ur de los Caldeos. Sal de tu tierra y de tu parentela, y yo te llevaré a un lugar, ¿verdad? Donde fluye leche y miel. Dice, ¿y Abraham qué hizo? Creyó y salió, amado hermano. ¿Y Dios le concedió? Claro que sí, ¿verdad? Poseyeron la tierra prometida, aunque seguían con la dura cerviz, hermano. Y el permanecer en esa actitud de una dura cerviz, lo único que nos provoca es no poder alcanzar las bendiciones y pasar por un sinnúmero de vicisitudes, hermano, ¿verdad? Que nos apartan de la tierra de promesa, hermano. ¿Cuántos quieren seguir ahí en esas vicisitudes, en esos problemas? ¿O quieres ya entrar a la tierra de promesa? Abraham se postró sobre su rostro, hermano, ¿verdad? Hay quienes dicen, híjole, no me arrodillo porque se me va a ensuciar el pantalón. No me arrodillo porque me duelen las rodillas, porque me canso. Fíjate, dice, se postró sobre su rostro, hermano, en señal de humillación, porque nos estamos humillando no ante una imagen, no ante un Dios con D chiquita, sino ante el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, amado hermano. Y tenemos que aprender desde aquí, desde la tierra, a postrarnos, a humillarnos delante de nuestro Dios, porque en el cielo así es, hermano, ¿verdad? Cuando el Señor se presenta, todos se postran delante de Él. Éxodo 34:8 habla de otro patriarca, Moisés. Dice el versículo 8, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Fíjate, a estos hombres de Dios nadie les tenía que decir cómo hacerlo. Ellos inmediatamente sabían que era Dios y se postraban con la cabeza hasta el suelo, amado hermano. Y aquí está hablando este pasaje de cuando Dios le dio la ley a Moisés, hermano. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdone nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómenos por su heredad. Todo lo que me encanta de estos padres de la fe que están allí en Hebreos capítulo 11, ¿verdad? En el capítulo de la fe, es que número 1, le creyeron a Dios, y número 2, sabían humillarse delante de Dios. Yo le invito y le reto a que lo haga, hermano, que le crea a Dios y que se humille delante de la presencia de Dios, y va a ver si no Dios le responde.
A veces se nos presenta una situación, un problema, de la índole que sea, por muy grande que sea. ¿Sabe cómo lo va a vencer, hermano? Número 1, créale a Dios. Y número 2, humíllese. Póstrese delante de Dios. Y va a ver si Dios no nos responde. Amén. Y quisiera leerle ahí en Éxodo 38 el versículo 10, porque me encantó el 10. Le voy a leer luego el versículo 9 y luego el 10. Dice, desde el 8 les voy a leer. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia a tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Versículo 10, hermanos. Y él contestó, Dios, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Y esa es la misma promesa el día de hoy para nosotros, hermano. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios en esta noche? ¿Qué nos está contestando a nuestras peticiones, a nuestras inquietudes, a nuestras dudas? Él nos está diciendo, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo hago contigo. Qué poderoso. Será cosa tremenda la que Dios va a hacer con nosotros. ¿Con quiénes? Con aquellos que le creen a Dios y que saben humillarse delante de Dios, amados hermanos. Porque si tú no te estás humillando, o si tú te das cuenta que te cuesta trabajo humillarte, pues entonces tú sabes que eres un hombre, una mujer de dura cerviz, hermano. No importa la edad que tengas. No importa si eres un niño, si eres un joven, si eres un adulto o si ya eres un ancianito, tienes que aprender a postrarte delante de Dios. Con fe, porque eso es lo que mueve el corazón de nuestro Dios y nos concede nuestras peticiones. En Marcos capítulo 5, versículo 22, ya lo vimos también en la predicación pasada. Dice que venía recorriendo el Señor Jesús, ¿verdad? Las calles. Vino uno de los principales de la sinagoga, ya lo habíamos visto, llamado Jairo, hermano. Fíjate, era un principal. No es como acá el pastor fulano, el apóstol fulano, ¿no? Y viene a una iglesia y todos los hermanitos se postran y el apóstol y el profeta no se quiere humillar, hermano. ¿Y sabes cuál es el pensamiento del apóstol? No, pues es que mi ropa es ropa de marca, ¿cómo me voy a ensuciar? Vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Era un principal, un fariseo, hermano, en la sinagoga. Y luego que le vio a Jesús, luego que lo vio, hermano, dice, se postró a sus pies, hermano. Y cuando tú entiendes quién es Jesús y que Él tiene el poder para cambiar tu necesidad, entonces no te importa nada. Tú vas y te postras a los pies de Cristo. ¿Sí me estás entendiendo? A veces pensamos que hay situaciones o problemas que son imposibles, que Dios no los puede resolver. Amado hermano, para Dios no hay nada imposible. Pero es necesario, lo acabamos de leer, pero es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que Dios es poderoso y que es galardonador de los que le buscan. Si yo me acerco a Dios de acuerdo a esa palabra, número 1, creyendo que Él es poderoso y que no hay nada imposible para Él, y número 2, me humillo delante de Él, entonces Él me va a galardonar, hermano, con lo que yo necesito. Y usted ya conoce la historia, ¿verdad?, de la hija de Jairo. Cómo finalmente el Señor va a la casa de Jairo cuando ya su hija había muerto, y el Señor la resucita. ¿Y por qué la resucitó? Porque Jairo, número 1, creyó, y número 2, se humilló delante de nuestro Señor Jesucristo. Era un principal de la sinagoga, un judío, hermano.
Ahora nosotros ¿qué? ¿No nos podremos humillar delante de Dios, del Todopoderoso? Otro pasaje que también me impacta se encuentra en Marcos capítulo 7, versículo 24 al 30. Habla de una mujer sirofenicia. Dice, levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Tiro. ¿Verdad? El Señor era muy activo, andaba de un lado para otro, predicando, sanando enfermos, echando fuera demonios, haciendo milagros, resucitando muertos. Entonces se fue a la región de Tiro y entrando en una casa, no quería que nadie lo supiera, hermano. Pero no pudo pasar inadvertido. Era ya tanta su fama por los milagros, las señales que él hacía, que no pudo pasar inadvertido. O sea, alguien lo vio y dice, ahí va Jesús, ahí va el Nazareno, ahí va el Mesías, ahí va el profeta. No pudo pasar inadvertido, sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, fíjese, al oír hablar de él, una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo. ¿A cuántas personas conoce usted que tienen a un hijo, una hija o a alguien que tiene un espíritu inmundo, hermano? Yo estoy seguro que varios. Una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo. Fíjate lo que hizo esa mujer. Dice, fue y se postró a los pies de Jesús, hermano. Entonces a veces nosotros queremos, ¿verdad?, que libere a nuestro hijo, a nuestra hija, a nuestro familiar, a nuestro hermano, pero no queremos humillarnos delante de Dios. Número 1, cree, y 2, humíllate. Fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, no era judía, hermano. Era sirofenicia. Y número 1, se postró a los pies de Jesús. Y número 2 dice, y le rogaba que echara al demonio fuera de su hija. Uno creyó que él podía. Número 2, se postró a los pies de Jesús. Y número 3, le rogaba, hermano. Entonces, a partir de hoy, usted no tiene excusa ni pretexto para, ¿verdad?, saber cómo es que Dios le va a conceder su milagro. Número 1, crea que Él es el Todopoderoso. Número 2, humíllese a los pies de Cristo, ¿verdad? Ponga su rostro al suelo y ruéguele a Dios. Y le rogaba que echara fuera el demonio de su hija. Versículo 27, y Jesús le decía, deja que primero los hijos se sacien, hablando de los judíos, porque ella no era judía. Pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Fíjese de qué manera le contestó el Señor Jesús. Y ella, en lugar de ofenderse, seguía aferrada, hermano. Le contesta, es cierto, Señor, le dijo ella. Dice, pero aún los perrillos comen debajo de la mesa las migajas que caen de los hijos. ¡Wow! ¿Y por qué dijo esto? Porque creía en Jesús. Sabía que Él tenía el poder para echar fuera el demonio de su hija. Y no quería dejar pasar la oportunidad. Es cierto, Señor, le dijo ella, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Jesús le dijo, por esta respuesta, vete, ya el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio se había ido. Así opera nuestro Dios. Así funciona el reino de Dios, amados hermanos. ¿Qué vemos aquí? A una mujer que no era cristiana, ¿verdad? Que no era judía, pero que sabía quién era Jesús y creía que tenía el poder. Se postró a los pies de Jesús y le rogó. Entonces nosotros, como hijos de Dios, hermano, pues acerquémonos con confianza, con fe, pero humillémonos delante de nuestro Dios. Y por último, amados hermanos, Juan capítulo 11, versículo 32, habla acerca de María, ¿verdad? ¿Cuántos conocen a María? Dice, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, amado hermano, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y está hablando de
cuando murió Lázaro. Está hablando de esta María que fue la que ungió los pies del Señor Jesús y derramó el perfume de nardo puro, hermano. Entonces cuando la ves en la primera escena que viene y unge a Jesús, está a los pies de Jesús, hermano, postrada a los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque somos pecadores, somos deudores, y lo mínimo que podemos hacer es venir a los pies de aquel que tiene el poder para perdonarnos, para salvarnos. Entonces cuando lo ungió, vino y se postró a los pies de Jesús. Y con sus lágrimas lavaba sus pies y los enjugaba con sus cabellos, hermano. Fíjese qué señal de humillación, de humildad. Y cuando murió Lázaro, ¿verdad? Jesús, ¿verdad? Como que a propósito llegó después, ya cuando Lázaro había muerto. Y dice María, cuando llegó a donde estaba Jesús, porque le dijeron que estaba afuera el Señor Jesús, al verle, se postró a sus pies, amado hermano. Fíjate, no le dijo, ¿por qué no hiciste esto? Lo primero que hizo, se postró a sus pies, amado hermano. Y luego le dijo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y usted ya conoce la historia. El Señor Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y usted ya sabe que Jesús resucitó a Lázaro. Y en otro pasaje en el cual también Jesús está ahí en la casa de María, de Marta y de Lázaro, compartiendo la palabra como siempre. Porque no importa la circunstancia, hermano, escúchame bien, no importa la circunstancia, no importa la época en la que vivas, nuestro llamado es a compartir la palabra de Dios. Y yo te aseguro, ¿verdad?, que si el Señor Jesús viviera en esta época, Él estaría compartiendo la palabra a través de las redes sociales. Quizás a muchos, ¿verdad?, religiosos, ¿cómo dices? Él estaba limitado a un cuerpo físico, a un lugar, a una zona geográfica, hermano. Por eso su ministerio fue ahí nada más en Jerusalén. Por eso escogió a 12 para que esos 12, ¿verdad?, pudieran ir a todo el mundo. Pero antes de ir a todo el mundo vino una persecución, porque si no hubiera venido la persecución, se hubieran quedado cómodos ahí en Jerusalén, hermano. Pero ya el Señor había profetizado que tendrían que salir de ahí. Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. ¿Y qué tuvo que pasar para que eso se cumpliera, hermano? Pues vino una persecución sobre la iglesia, y entonces fue cuando salieron. Porque si no los hubieran perseguido, ahí hubieran estado cómodos, en su status quo ahí en Jerusalén, hermano. Entonces todo lo que está pasando ahorita es exactamente lo mismo, hermano. Porque la iglesia estaba estancada, ¿verdad? Por muchos años veíamos que la iglesia pues ya ni para atrás ni para adelante no crecía, hermano. Ya eran formados de aquí, de allá, fulano, todo muy bonito, jajaja, jeje, pero no pasaba nada. Pero ahora que viene la tribulación, ¡fum!, se abren las redes sociales, ¡fum!, y de nuevo el evangelio es predicado en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Literalmente se cumple, porque esta prédica puede llegar hasta lo último de la tierra. Pero tenemos que hablar la palabra de Dios, no hablar palabra humana. De repente hay, ¿verdad?, personajes que sacan cada frase, hermano. Sacan de su cosecha. No, ya todo está escrito. Aquí está la palabra viva, eficaz, verdadera, eterna, que no pasa, que no cambia. Cuando estaba ahí el Señor Jesús en la casa de Lázaro, María y Marta, acuérdense ese pasaje donde están ahí sentados escuchando al maestro, como ahorita, ¿verdad? Muchos están ahí sentados cómodamente escuchándome. Y Marta ahí postrada, hermano, recostada a los pies de Jesús, escuchando al maestro. Y Marta afanada, haciendo los quehaceres, calentando los frijoles para darle de comer a los apóstoles.
Y viene y le reclama al maestro: maestro, ¿no tienes cuidado de mí? Mira, María ahí postrada a tus pies y yo aquí afanada. Marta, Marta, le dice el Señor, ¿hasta cuándo estarás afanada? Ella ha escogido la mejor parte, porque no hay nada mejor, hermano, que estar a los pies de Cristo. Entonces, en esta hora lo que Dios nos quiere decir, número uno, que te acerques a Jesús, que tomes de Jesús, de su plenitud, lo que tú necesites, pero acércate con fe y acércate en humildad. Humíllate delante de Dios, porque todo el que se humille, dice la palabra de Dios, será exaltado, y todo el que se exalte será humillado. Así es que a partir de hoy tú ya tienes las herramientas, hermano, para acercarte a Dios y para que puedas tocar el corazón de Dios y Él te conceda lo que tú necesitas. Aquello que quizás por muchos años has estado pidiendo y no has visto la respuesta, porque quizás no lo has estado haciendo de esta manera que el Espíritu Santo nos está hablando hoy. Así es que vamos a orar. Cierra tus ojos y vamos a darle gracias a Dios, porque Él en su infinito amor y misericordia nos da la instrucción de cómo debemos acercarnos a Él. No es acercarte por acercarte, sino es acercarte como Él ha establecido. Número uno, con fe y en humillación. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora, porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios grande, Señor, que eres un Dios maravilloso. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy nos dices cómo acercarnos a nuestro Señor, cómo podemos recibir tu favor, cómo podemos recibir tus respuestas, cómo podemos recibir tus milagros, cómo podemos ver tu poder obrando a favor de nosotros. Cuando nos acercamos a ti en fe y en humillación. Espíritu Santo, en esta hora, pudre todo yugo en nuestras vidas que nos impide doblar nuestra cerviz. Nos humillamos delante de ti de una manera voluntaria, porque reconocemos que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Y también te pedimos perdón, Señor, por todas esas veces que hemos sido un pueblo de dura cerviz, que a pesar de todo lo que nos pasa, de todo lo que nos sucede, nos mantenemos orgullosos delante de ti, Señor. En esta hora nos humillamos delante de ti y nos acercamos a ti con fe, creyendo que tú eres poderoso para concedernos nuestras peticiones y para galardonarnos. Permite que de aquí en adelante nuestra vida sea de esta manera y que podamos experimentar de tu amor, de tu poder y de tus milagros en nuestras vidas, más aún de lo que ya hemos visto, Señor. Como leímos aquí en Éxodo 34:10, he aquí, dice el Señor, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo, dice el Señor. Porque será cosa tremenda la que yo haré contigo, dice el Señor. Te damos gracias, Señor, en esta hora y bendecimos tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén, amados hermanos. Y si alguien nos está viendo, hermano, alguien que usted le envió el video, ¿verdad?, y que no ha recibido a Cristo en su corazón, ayúdele a recibir a Cristo.
Alguien que hoy el Espíritu Santo le ha hablado y le ha mostrado que ha sido una persona de dura servicio. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que la gente no se entrega a Cristo, hermano? Que se le comparte y no quieren aceptar a Cristo. Después, mañana, pasado. Ese es el indicativo de que su servicio está dura. Que aún sabiendo que hay pecado, que hay tantas cosas, no se quieren humillar delante de Dios. Y no solamente, ¿verdad?, habla de la gente que no conoce a Dios, sino también le habla al pueblo de Dios. Así es que acerquémonos en fe y en humillación delante de nuestro Dios. Y si tú no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, hoy es un buen día. Solamente pídele perdón. Dile: Señor Jesús, perdona mis pecados. Perdona mi maldad. Yo me arrepiento de todo pecado. Me arrepiento de toda maldad. Reconozco que he sido de dura cerviz, orgulloso, pero hoy me acerco a ti con fe y me humillo delante de ti. Y en este día, Señor Jesús, yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Qué hermosa presencia de Dios, hermano. Ese es el amor de Dios, el poder de Dios, que está aquí para liberar, que está aquí para sanar, que está aquí para guiarnos, amados hermanos. Así es que a partir de hoy vamos a acercarnos a Jesús con fe y humíllese a los pies de Jesús, amado. Si usted que me está viendo no lo ha hecho o lo hace esporádicamente, yo lo invito a que sea un hábito en usted el postrarse a los pies de nuestro Señor. Ríndase a Él. Uno de los símbolos de postrarse es rendirte a Él. Es reconocer la majestad, el señorío y la autoridad de nuestro Dios. Es reconocer que yo no puedo hacer nada en mis fuerzas. Y por eso vengo y me humillo ante ti. Porque no hay lugar, hermanos, más alto, más grande que estar a los pies de Jesús. Es el mejor lugar. Acuérdese de María, en lugar de estar afanada en tantas cosas, estaba a los pies de Jesús. ¿Y sabe que en este tiempo, aunque las cosas estén como están, el lugar más alto y más grande es estar a los pies de Jesús, recibiendo de Él, llenándose de Él, para que usted pueda dar a otros lo que ha recibido de parte de Dios. Que Dios les bendiga, amados hermanos. No se le olvide darle me gusta, comparta el video. Esa es su responsabilidad. Suscríbase. Y nos vemos el día domingo para continuar con nuestra reunión, para continuar con la iglesia, para continuar proclamando que Jesús es el Señor a través de las redes sociales. Y sigamos orando, no deje de orar, hermano, por dirección, que Dios nos señale cuándo hay que abrir la iglesia, para qué la vamos a abrir, ¿verdad? Porque si la vamos a abrir para llegar los mismos, hermanos, pues mejor sigamos transmitiendo por aquí. Pero si el Señor nos dice abran porque viene una gran cosecha de algo, pues lo abrimos. O si el Señor nos dice abrimos con los que están, pero ya vienen en el fuego, en la fe y en humillación delante de nuestro Dios. Que Dios les bendiga, siga orando por los enfermos, dando gracias por los que han sanado, y vamos a orar por esas peticiones que le mandé de lo que está autorizando el Congreso del Estado, ¿verdad? Que el Estado eduque a los hijos, que se prohíban las terapias de conversión de aquellos que quieren salir del homosexualismo, del lesbianismo, y que
está prohibiendo el Congreso a nivel en la Ciudad de México por el matrimonio igualitario, por la adopción de los matrimonios igualitarios. Y también esta leyenda de con mi hijo no te metas. Esa es nuestra función, orar y proclamar las buenas nuevas de Jesús. Solamente en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Haga lo que tiene que hacer, pero principalmente créale a Dios y humíllese delante de Dios, y Él va a hacer grandes cosas en su vida. Que Dios les bendiga y nos vemos el día domingo. Hasta la próxima.